El juez temporal del Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas sentenció a 3 años de prisión para Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo. Se determinó el pago por parte de las personas naturales querelladas de $30 millones. Y además, la compañía anónima Diario El Universo, que imprime el periódico, deberá pagar 10 millones adicionales al presidente Correa en el juicio que les siguió por injurias calumniosas. El fallo se da a menos de 24 horas de la audiencia pública. El juez Paredes dijo que tuvo tiempo para leer 37 cuerpos del proceso con 3.700 páginas. Un día antes de terminar su encargo del Juzgado 15º de Garantías Penales. Esta es, pues, una sentencia veloz. ¿Cree que se tomó el tiempo necesario para analizarlo? En menos de 24 horas, más de 37 cuerpos. Claro que sí. Son más de 13.700 páginas. Si usted fuera abogado, usted entendiera. A ver. Delante del presidente de la República advirtió y dijo: recién hoy, en la mañana, asumí la competencia del proceso. La audiencia se terminó 4:30 de la tarde, me parece. A las 0:15 ya teníamos la sentencia. Ya estuvo desde las 0:15 subida al sistema. Cuando mi defendido ingresó una parte de la resolución, y eso fue en la medianoche, a la hora, ya lo conocía uno de los querellados. ¿Cómo lo ingresó? ¿Cómo supo él si no ha dado el clic final? ¿Cómo? Eso tendrá entonces que investigarlo. ¿Cómo era posible que el señor Palacio ya conocía la parte de la resolución? Al menos a mí me avisaron que la sentencia se publicó a las 5:30 de la tarde, ¿no? La audiencia acabó 24 horas antes. Dicta sentencia al día siguiente, corrupto, que hizo trampa, que ya le habían preparado la sentencia, solo la firmó, por haber dictado sentencia en un día. Como que si no se puede dictar sentencia en un día. Con un notario se realizó el proceso de lectura de la sentencia, 156 páginas de la sentencia. Según la ley nuestra, inmediatamente después de firmada una sentencia, esta debe ser leída en público. Ese proceso de lectura toma más de 4 horas. Cuando se dictó la sentencia el día 20 de julio, 4 de la tarde con 12 minutos, la sentencia fue notificada y apareció ya en casilleros judiciales a las 5:30 de la tarde. Es decir, en 1 hora 20 minutos supuestamente se dio lectura a todo, cuando notarialmente se ha comprobado que eso toma no menos de 4 horas. Es físicamente imposible, materialmente imposible, haber estudiado las más de 6.000 fojas del proceso. Segundo, haber efectuado un proceso de razonamiento, lo que se llama motivación, que le permita determinar si esos hechos pueden ser encuadrados en una norma jurídica. 3, hacer una valoración exacta y minuciosa de la prueba, que es un requisito del Código de Procedimiento Penal. 4, haber preparado la redacción de una sentencia que tiene 156 páginas. 132 fojas corresponden a la querella presentada por el presidente de la República y las alegaciones efectuadas por las partes. Esto es muy fácil hoy en la tecnología. 150 hojas se puede escanear, 150 hojas se pueden hacer violentamente. El 80% de la sentencia, es decir, más de 100 folios de la sentencia corresponden a la transcripción íntegra, y ni siquiera transcripción, al escáner íntegro de la querella, de las contestaciones, de las pruebas documentales, y solo un 10-20% corresponde a la resolución. 145 folios son un escáner exacto e íntegro, es decir, que de parte resolutiva de la sentencia únicamente hay 8 folios. Pero no lo escribe, pues, que ese es el otro error. La única parte nueva es una carilla y media al final. El resto recoge toda nuestra demanda y los argumentos de la oposición. No crea nada nuevo. Marcela, incluso no sé si le mandaron por medio electrónico la demanda, porque a la final hizo un copy-paste. Se supone que para que el juez pueda realizar una sentencia, tiene que necesariamente estudiar, no leer, ni revisar, ni acordarse, estudiar los argumentos de las partes, que son los medulares, por eso hay una audiencia. Si la audiencia duró 6 horas, la transcripción es imposible que haya durado menos de 6 horas. De hecho, debe haber durado mucho más, 9, 10 horas, fácilmente. Entonces, si el juez no contaba con esta acta, ¿cómo es que pudo realizar el proceso de razonamiento para redactar, imprimir esta sentencia de 156 páginas? Dentro de un sistema oral, los jueces no tienen que conocer los juicios antes de las audiencias.
El juez solo debe resolver en base de lo que se expone y presenta en audiencia. Es decir, que si hay que leer 6.000 páginas es absurdo. El proceso penal hoy por hoy en el Ecuador es oral, público y contradictorio. Porque en la audiencia, en derecho, es donde se debate. ¿Cómo se puede entonces explicar que en una audiencia se leen los artículos vigentes y en el acta aparecen artículos derogados? El 372 y el 373 del Código de Procedimiento Penal. No son los artículos que se leyeron en la audiencia, son otros artículos. Que en las 156 páginas de la sentencia no se menciona absolutamente nada de las 6 horas de juzgamiento. Por orden judicial se clonó el disco duro del juzgado de... La defensa de Diario El Universo asegura que se detectaron anomalías. El archivo que contiene la sentencia, en el caso del Universo, fue creado recién a las 11 de la noche con 13 minutos del día 19 de junio. Es decir, es un archivo que se crea 11 y 13 de la noche, inmediatamente después de que se introduce un pendrive en el computador. El autor creador del documento es el usuario Chucky7. Es un sistema operativo pirata a través del cual se pueden crear archivos. Esos archivos, como es un sistema pirata, deja como nombre de usuario la expresión Chucky7. Evidentemente, atrás de Chucky7 hay una persona, un ser humano, alguien que redacta estas sentencias. En el computador del Juzgado 15º de Garantías Penales hay varios archivos legales, con software legal, con sistema legal. El único programa creado y que dice Chucky7 es el de la sentencia a favor del presidente Correa. Tuvieron que haber solicitado, en primer lugar, a un fiscal que designe un perito de la judicatura y que vaya al juzgado a realizar dicha copia. De la forma que lo han hecho es ilegal, es un delito. La validez de ese análisis técnico, evidentemente, tiene que ser complementada con una pericia oficial realizada por peritos del Ministerio Público. El juez séptimo de la niñez y adolescencia, Julio Sánchez Crespo, fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Transitoria. También fueron suspendidos por 90 días los jueces Osvaldo Sierra y Carlos Ayala, como el notario 25º de Guayaquil y el analista de sistemas de la Corte, Jaime Martínez Jaramillo. Todos participaron en el proceso de clonación del disco duro. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura sancionó a los 4 judiciales que permitieron la clonación del disco duro del juzgado 15º, si ellos al hacerlo cumplieron con una disposición judicial? Quien tiene la capacidad jurídica de recuperar y evidentemente almacenar elementos de convicción buscando una investigación específica de materia penal es la Fiscalía, no las partes interesadas. Es decir, si hay momentos en los cuales se puede desobedecer una disposición de un juez. No es ese el tema puntual. Por orden de la Fiscalía, hoy fue retirado el disco duro de la computadora del juzgado 15º en Guayaquil. Mañana el ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, hizo la entrega formal de los discos duros del caso El Universo al perito informático Enrique Ferrusola Gómez. Va a tener que investigar toda la información que hay en el disco duro relativa a los días 19 y 20 de junio. Está presente un experto de los Estados Unidos que ha realizado análisis a los discos duros clonados. Él ha presentado un informe forense que tengo acá en mi poder, que va a ser entregado a la prensa. Se inventaron una historia sin ninguna base, procesalmente no hay nada. Todo es ilegal. La clonación del disco duro ya fue declarada inconstitucional. Que traen al experto norteamericano Frank ni sé cuánto, eso es ilegal. Eso no sirve para absolutamente nada. Que el perito Frank López, ¿quién será este señor? Imagínense, o sea, no es un perito calificado, no es una orden del juez. Eso no tiene ninguna validez. El único informe pericial es el que consta en el proceso y designado por el señor fiscal Gagliardo. Y ningún otro informe. El otro es basura. O sea, Chucky7 lleva una realidad indiscutible. Cuando ustedes saben que legalmente no existe ninguna prueba de Chucky7 ni nada parecido. El único Chucky7 es el abogado de Diario El Universo. No solamente hay Chucky7, hay muchísimos. El perito designado hizo un detalle de todo lo que encontró ahí. Repito, no solamente el Chucky7. Se confirma con estos dos informes y fundamentalmente con el informe oficial del ingeniero Enrique Ferrusola que los archivos que constan en el computador, ya no en el clon, ya no en la objeción de cómo se clonó, si con orden de juez, no orden de juez, etcétera, sino en el disco duro oficial del juzgado, se confirma que los archivos de la sentencia Correa 457-DOC, que constan en el computador disco duro original, son archivos en el sistema operativo pirata que ingresaron al computador de esa corte
el día 19 de julio a las 11:13 de la noche. A las 0:15 ya teníamos la sentencia. Ya estuvo desde las 0:15 subida al sistema. Incluso no sé si le mandaron por medio electrónico la demanda, porque a la final hizo un copy-paste. Juan Paredes, el juez temporal, acudió hoy a la oficina del fiscal provincial del Guayas para declarar en la investigación que le siguen por la acusación de prevaricato y falsedad ideológica. Yo salí de la corte alrededor de las 5 de la mañana, ¿verdad? Me trasladé a mi domicilio, descansé un momento, regresé nuevamente al despacho. Es importantísimo el informe de Fran López porque menciona que no hubo actividad siquiera en el computador hasta las 4 de la mañana. Es decir, recuerde usted que la coartada del juez ha sido que él llegó a la medianoche, encendió, se puso a trabajar, trabajó denodadamente hasta las 5 de la mañana. Pues ocurre que los computadores dejan un archivo de su actividad. Y el archivo o el registro de la actividad determina que no se hizo nada en ese computador desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es decir, ¿qué creemos que pasó? Simplemente permaneció para hacerle creer al país que estaba trabajando. La abogada encargada me entregó lo que habían escaneado. La información que me entregó estaba en Word. Entrega un oficio dirigido por el técnico Martínez a Fernando Llávar, en el que establece que él fue quien escaneó la querella y más piezas procesales. Pero ese oficio señala que se escanearon en PDF. El escáner es una fotografía. Usted toma una foto a un documento y lo pasa al computador. Pero esa foto que pasa al computador, usted no puede trabajarla porque es una foto. Entonces, para poder trabajar necesita convertir esta foto en un documento en el que pueda, lo que se llama un documento de Word para corregir errores. Primero fue la oficial mayor Elvia Llora que le pidió, ¿se puede trabajar unos documentos PDF para convertirlos? Él le dijo, sí, claro, porque el juez quiere que lo ayudes. Luego fue el propio juez a pedirle a Martínez, Jaime o Jimmy, como lo llamaban, ponme esto en el computador, instálame el programa. Y Jaime Martínez se lo instala y eso queda registro en los informes periciales, inclusive en el de Ferrusola, que instalaron el programa alrededor de las 5 de la tarde del 19 de julio. Les tomó aproximadamente 5 minutos convertir un primer documento, pero esa conversión salió tan mala que el técnico Martínez, y esto lo corrobora Elvia Llora, le dicen al juez, oiga, usted no va a poder trabajar sobre esto porque el documento resultante, esto no se puede trabajar porque tiene demasiados errores. El juez le dice, bueno, deja nomás, ya voy a ver cómo resuelvo. 19 de julio. Y cuando el juez Paredes va a rendir su versión, como se les cayó la tesis del escáner, entonces se inventó una nueva. Es que la jueza encalada el 18 de julio, un día antes, me dio el pendrive. Primero reconoce el medio electrónico. Segundo, me lo dio en un documento de Word. Se puede escanear. Son un escáner íntegro. 132 fojas. 145 folios. 150 hojas. Lo único nuevo es la carilla, una carilla y media al final. Aquí ha escrito solo 8. Cuando se le pregunta al juez ciertos temas ya puntuales de la sentencia, el juez no puede responder, no sabe responder. Por ejemplo, en la sentencia se menciona en varias partes una palabrita, la palabrita está SIC, es decir, son 3 palabritas que significan, cuando usted copia y hay un error original, usted copia exactamente y pone SIC, que significa el error no es mío, el error es de quien escribió la cita original. Pero preguntado por qué aparecen más de 46 veces en la sentencia la palabrita SIC, el juez no sabe qué responder. Y luego menciona de una manera verdaderamente ingenua, si usted quiere, menciona, es que es una frase que usamos los abogados para señalar que es una copia textual. Ok, esa es la respuesta del juez. Copia textual. ¿Y por qué 46 veces si según el juez las 132 páginas son una sola copia textual de todo? ¿Cuál es la explicación? Que él no hizo la sentencia y por eso no tenía idea de qué significan esas expresiones. Gutenberg Vera Páez, el abogado del presidente Correa, fue acusado penalmente de interferir en la justicia y de redactar la sentencia de prisión y multa contra Diario El Universo. El asambleísta César Montúfar lo denunció por prevaricato, falsedad. Ahí sea quien sea el juez, tendrán que darnos siempre la razón y mínimo confirmar lo del juez, el doctor Paredes. Nos llega una información importantísima respecto de otro juicio en la sala, en una de las salas de la Corte Superior. Y es el juicio 531. En el computador y en la designación de los usuarios, algo muy curioso, de los muchos usuarios, uno solo dice Chucky 7. Es decir, en el juzgado, uno solo que dice Chucky 7 es la sentencia
a favor del presidente Correa. En la Corte Superior, un usuario, el único que dice Chucky 7, me hace ir a la Corte Superior, a la función judicial, a la página web y revisar de qué juicio se trata. Y viene la sorpresa. Juicio 531, juez ponente, doctor Gutenberg Vera Páez. La sentencia de Diario El Universo, es decir, esta sentencia de 156 páginas y esta sentencia elaborada por el abogado del presidente como conjuez de la Sala Segundo de lo Penal, tienen el mismo origen. Es decir, fueron escritas por la misma persona, o habrían sido escritas por la misma persona. Quiere decir, en primer lugar, que el abogado Juan Paredes no habría redactado la sentencia a través de la cual se sentenció a Emilio Palacio y Diario El Universo. Y en segundo lugar, que hay serias presunciones de que la sentencia en contra de Diario El Universo fue entonces redactada por el propio abogado de una de las partes, nada más ni nada menos que el abogado del presidente de la República. Una grabación de audio en donde se escucha un diálogo entre un técnico en computación y presumiblemente el doctor Gutenberg Vera, padre del defensor del presidente Correa. Usted que estuvo en la diligencia, ¿qué es lo que vio? ¿Qué encontró? En los documentos normales dice autor, si trabajó Sierra, autor Sierra, abierto por Sierra. Pero en ese archivo decía Chucky 7, decir un pendrive. ¿Y qué es Chucky 7 es un nombre de una máquina o de un pendrive. Ellos se han llevado sin un respaldo de resguardo un CD. Un buen hacker puede operarlo, poner información, sacar información. Pero no va a ser al confrontar con el archivo original. Podrá hacerlo, pero tenemos el archivo original. Un informe al superior. Cúrate en salud. Cúrate en salud, tú organizaste la demanda y pieza es importante del proceso. Porque es parte de mi función, porque es parte de tu función y para evitar que el proceso sufra alguna pérdida. Y te digo una cosa, en este tema, en ese informe cuenta total respaldo nuestro, 100%. Este es un tema del señor presidente de la República y cuenta en un respaldo total. Ese día, qué barbaridad, ¿no? Ya hasta mis abogados le están enjuiciando César Montúfar. Si es tan machito que después de la inmunidad. Este asambleísta dice que no solo acepta despojarse de la inmunidad legislativa, ofrece renunciar si sus denuncias son falsas. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, si es que es necesario, si es que mentí, pero igualmente exijo lo mismo. Algo de experiencia hemos ganado, así que yo no le voy a dar palestra a cualquier payasito que quiera hacer conmigo su campaña de reelección. Entonces que pierda el tiempo, que le responda a mi abogado, que fue al que cobardemente acusó, que se quite la inmunidad para que le pueda responder jurídicamente ante tanta calumnia. Yo no me voy a prestar al juego de ningún payasito mediocre que busca la reelección. Y sorpresivamente, al despacho del ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, llegó el asesor presidencial Francisco Latorre. Esto ocurre un día después de la audiencia en la que se presentó el juez Juan Paredes. Latorre dijo que su visita no tiene que ver con el caso El Universo, tampoco con la denuncia que hizo el asambleísta César Montúfar contra el juez Paredes y el abogado del presidente Correa, Gutenberg Vera. Es increíble, aquí están presentes muchos abogados, procesalmente no existe nada. Esta gente quiere imponer justicia por medio de titulares, no en los tribunales. ¿Y cuál es la versión y el escándalo que existe? Lo que dicen los acusados y el abogado defensor de los acusados. ¿Se imagina lo que es eso? ¿En qué país del mundo la versión del abogado defensor de los acusados, que ha perdido todo en los tribunales, tiene alguna validez con referencia al juicio en que está involucrado? Algo que es mucho más grave desde la perspectiva política y constitucional. ¿Sabía el presidente de aquello? ¿Cómo es que el presidente no conocía de que su abogado, aparentemente por las evidencias que tengo, podría ser la persona que redactó la sentencia? Si usted fue
Si usted fuera abogado, usted entendiera. Se introduce un pendrive. Fue creado a las 11:13 minutos. A las 0:15 ya teníamos la sentencia. Se puede escanear. El escáner. Copy-paste. Procesalmente no hay nada. Estaba en Word. PDF. Este es un tema del señor presidente de la República. Cualquier payasito. El abogado del presidente de la República. El autor Pero no le escribe. es el usuario Chucky7.